comenzar con el encuentro de Jesús con Saulo. El encuentro de Jesús con Saulo. Hechos 9 del 1 al 10. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, palabras importantes, pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, Saulo, se puede agregar, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué otra palabra importante, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El encuentro de Jesús con Saulo. Y luego en el versículo 1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esto sucedió alrededor del año 34 años de Cristo. Saulo era su nombre hebreo. En Hechos 13, el 9, Hechos 13, el 9, leemos: entonces Saulo, llamado también Pablo, mi nombre es John en inglés, pero uso entre ustedes Juan, porque se les escucha mejor, yo creo, es más fácil. Saulo era su nombre hebreo. Él usaba el nombre Pablo al ministrar entre gentiles, entre los judíos, y en principio Saulo era su nombre hebreo, pero entre los gentiles, Pablo. Damasco era la capital en aquel entonces de Siria, unas 150 millas de Jerusalén. Muchos judíos vivían allá en Damasco. Juan 14, el 6. Juan 14, el 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino a vida eterna. Entonces Él se llamó el camino en este lugar. El perseguidor, Saulo, porque Él fue allá para perseguir a los hermanos. El perseguidor Saulo llegó a ser Pablo, el apóstol a los gentiles. ¿Qué cambio en la vida de este hombre? Perseguidor a los cristianos, el apóstol a los gentiles. Hechos 9 del 3 al 6. Hechos 9 del 3 al 6. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada.
y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, y entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí Pablo vio a Jesús y oyó su voz. La palabra me en el versículo 4 es importante. Al caer a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El perseguir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, perseguir a Jesucristo mismo. Lo repito, el perseguir a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, perseguir a Jesucristo mismo. Había muchos creyentes en las sinagogas de Damasco. Saulo quería parar y acabar con el crecimiento del Evangelio. Era una ciudad bien importante en el crecimiento del Evangelio. Saulo había confiado en Jesús antes de levantarse del suelo. No repito. Saulo había confiado en Jesucristo antes de levantarse del suelo. Se bautizó Saulo, también llamado Pablo, para identificarse como creyente en Jesucristo. Luego Saulo testificó de su conversión 2 veces más en el libro de Hechos. En el capítulo 22, testificó de su conversión a una multitud en Jerusalén. Más adelante, ante el rey Agripa, en Cesarea, en el capítulo 26. Entonces, por lo menos 3 relatos del mismo evento de la conversión. La conversión de Cristo, en primer lugar, el encuentro de Jesús con Saulo. Ahora, en el capítulo 9 de Hechos, vamos a estudiar un poco más este encuentro de Cristo con Saulo. Ananías fue enviado por Jesús a Saulo. Ananías fue enviado por Jesús a Saulo en el capítulo 9 y el 7. Hechos 9 y el 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Los otros con Saulo se levantaron del suelo antes de él. Ellos oyeron a Jesús, pero no lo comprendían. Los otros con Saulo. El 8 dice: Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. El 9. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo ahora sí estaba ciego
físicamente, pero espiritualmente no todavía. Él podía ver. Dios le dio tiempo para meditar en los eventos. En 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. Se trató, para que no haya confusión, era un nombre bien común. Se trató de otro hombre llamado Ananías en el capítulo 5. Ananías apareció en el capítulo 5 de Hechos 5, del 1 al 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto pasó antes en la historia y el relato de Hechos. Otro hombre llamado Ananías. El nombre Ananías significaba: el Señor es misericordioso. Importante en esta lección. Ananías significa: el Señor es misericordioso. Aún un nombre como Saulo. En 1 Corintios 15, el 9. 1 Corintios 15, el 9. Leemos en palabras de Pablo: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué cambio en la vida de Pablo, también ahora llamado Pablo? Hechos 9, el 11 dice: el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Tarso está en el país ahora llamado Turquía, y llegó a ser el país musulmán, igual que sucedió con Damasco. En el versículo 12, ya visto en una visión a un hombre llamado Ananías, y entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Amados, cuando oramos por las necesidades de otros, estemos listos para hacer la respuesta a nuestra oración. Cuando oramos por las necesidades de otros, estemos listos para hacer la respuesta a nuestra propia oración. En 13 dice: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Ananías fue, a pesar de sus temores. Ananías fue, igual que los misioneros mártires Gemelli y Nixon, sus compañeros, a los Auca en Ecuador en el año 1950. Pero me parece aún más valientes eran Elizabeth Elliot, la viuda de Jim Elliot, y Rachel Saint, la hermana de Nixon, quienes volvieron a los que asesinaron.
conversión de Saulo. Comenzamos con el encuentro de Jesús con Saulo. Después Ananías fue enviado por Jesús a Saulo. Y ahora, en el capítulo 9 de Hechos, del 15 al 19, Ananías obedeció a Hechos 9 y el 15. Pero el Señor le dije, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas. Y Él dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi instrumento escogido, dijo el Señor, bien preparado específicamente por su ministerio. Saulo hablaba griego y hebreo, bien preparado por su trabajo, y también era judío, criado en territorio. Por esto, mi instrumento escogido, y se puede agregar preparado. Hace años, yo tuve el privilegio de bautizar a un joven en nuestra congregación, también inteligente y dedicado al Señor. Él había sacado su título y también en la universidad estudió el árabe para ser misionero a musulmanes. Se puede entrar como misionero a los países musulmanes, pero él tenía la habilidad de enseñar física y él había estudiado árabe. Después se casó con una señorita de nuestra congregación en Alemania, bien dedicada al Señor, y ellos han servido fielmente por muchos años en unos países bien peligrosos. No podemos usar su nombre para hablar acerca de ellos porque todavía están allá y ellos están en países bien peligrosos por los que llevan. En el versículo 17 de Hechos 9, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo había ido a Damasco para perseguir a cristianos. Ahora cristianos le ayudaban. Piensen en esto. Pablo había ido a Damasco para perseguir a cristianos. Ahora cristianos lo ayudaban. Demostremos nosotros amor a nuestros enemigos. Es posible que encontremos nosotros como clientes aquí más persecución, más oposición en el futuro. Entonces, es muy importante que no reaccionemos con odio, con palabras fuertes. Más bien es importante demostrar amor a nuestros enemigos para representar bien a nuestros. 18 al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Y luego es importante notar el tiempo de todo. El bautismo de Pablo siguió su conversión.
Su bautismo demostró que sus pecados fueron perdonados y él era identificándose con los que él fue y ha ido para el futuro. En el 19 tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Amados, nosotros, siendo cristianos, hemos de ministrar tanto a las necesidades físicas como a las necesidades espirituales de otros. Lo repito porque nuestra historia como evangelio aquí en este país, bueno, hay otros grupos que no siguen Cristo como nosotros están. Ellos están más dispuestos a las necesidades físicas. Nosotros, igual que Pablo, hemos de ministrar tanto a las